venimos delante de ti, oh Dios. Te damos gracias, amado y precioso Jesús, por esta oportunidad que nos das, Señor, de exponer tu palabra, de exponer tu evangelio, Dios. Te pedimos que tú pongas gracia, favor y denuedo para impartir este mensaje, Dios. Te lo pedimos, Padre precioso, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muy buenos días, mis amados hermanos. Por favor, tome su lugar. Bienvenidos, qué alegría verlos de nuevo. Es un gozo, es un privilegio realmente el venir a la casa del Señor a recibir su palabra. ¿Cuánto lo creen? Bueno, hace 8 días estuvimos, para los que no vinieron, bienvenidos. Andrés, Natalia, bienvenidos. Hace 8 días estuvimos viendo un mensaje muy interesante, ¿sí recuerdan? Estábamos hablando de los mercaderes de la fe, se la perdieron. Pero tranquilos, ahí está la repetición, está el mensaje, lo pueden ver más tardecito. Se llamaba Mercaderes de la Fe. Estábamos viendo esos asesinos de la fe, de aquellos que por precio trafican con la fe. ¿Sí pasa o no pasa? ¿O pasa por allá en otro país? No, sí suele pasar. Están los que comercian con el evangelio. Y eso muchas veces se convierte en un argumento que usan las personas que no conocen de Dios. ¿Para qué? Para rechazar realmente el evangelio del Señor Jesucristo. Pero también cuando predicamos el evangelio, ¿cuántos les gusta predicar el evangelio? Hablarle a otras personas, muy pocos, pero bueno, gloria a Dios por esos. Pero muchas veces realmente cuando predicamos el evangelio y abrimos la Biblia para citar algunos versículos bíblicos, ¿qué pasa? Que muchas personas dicen, bueno, yo creo en Dios, pero yo no creo en la Biblia. Yo no creo realmente en ese libro. Yo creo que fue escrita realmente por hombres. Yo creo que eso ha sido manipulada. Yo creo que realmente la Biblia es extremista. Y notamos que la gente comienza un ataque ¿contra qué? Contra la Biblia, contra la palabra de Dios. Entonces realmente también eso es un argumento. ¿Recuerdan realmente que Felipe le dijo al eunuco, ¿entiende lo que lees? Entonces es otro argumento que la gente dice, simplemente no entiendo la palabra de Dios. Entonces obviamente siempre hay un ataque contra la palabra de Dios. Entonces el mensaje que el Señor nos ha permitido traer el día de hoy, que ha colocado en mi corazón, se titula La importancia de la Biblia. ¿Será que sí es importante la Biblia? ¿Cuántos traen su Biblia el día de hoy? Amén. Entonces la Biblia realmente es muy importante, porque es de ahí donde nosotros basamos nuestra doctrina. O sea, es muy importante, y creo que en la vida de cada persona debería ser importante su Biblia. Si yo ahorita fuera puesto por puesto y mirara la Biblia de cada uno de ustedes, puedo hacer un autoexamen y decir realmente, tal vez, posiblemente, cómo es su vida espiritual, porque realmente la Biblia habla de Dios, pero también la Biblia habla de nosotros. Hay personas que tienen la Biblia muy bien guardadita, muy bien conservadita, pero poco realmente o nada realmente leen la Biblia. Entonces sí hay una importancia en la Biblia. La Biblia realmente contiene un propósito, y muchos de esos propósitos es que nos permite conocer la historia de Dios. En nuestros estudios bíblicos que estamos tomando estos días, estamos viendo realmente la historia de Dios, estamos viendo el Génesis. También la importancia de la Biblia es que nos revela y nos muestra a Dios. Muchas personas dicen, ¿usted ha visto a Dios? Pues físicamente no lo hemos visto, pero a través de la palabra podemos conocer realmente el propósito de Dios. Por eso es que es importante la Biblia. También la Biblia nos revela las profecías de Dios, pero también la Biblia es el alimento de los creyentes. ¿Para cuántos creyentes la Biblia es el alimento? Amén. Vamos a mirar si eso es verdad. Y también el propósito de la palabra de Dios es ayudarnos a crecer en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para llevar una vida con propósito y llena de plenitud. Entre tú más te sumerjas en la palabra de Dios, créeme que mejor va a ser tu vida espiritual. Y hay muchísimos más propósitos, tales como el evitar ser engañados. Hace 8 días pues hablábamos de los mercaderes de la fe, pero cuando tú y yo conocemos la palabra de Dios, pues vamos a evitar ser engañados. Pero las personas que son engañadas, ¿por qué les pasa eso? Porque de Biblia poco. O sea, todos se lo comen enterito. Y nosotros por muchos años, ese fue mi caso, nos pasó eso. Nos comíamos todo lo que nos decían enterito. Eso nos pegábamos unas embuchadas, pero realmente no entendíamos absolutamente nada. ¿Por qué? Por no conocer la palabra de Dios. Entonces he ahí la importancia de la Biblia en la vida del creyente. Si nos llamamos cristianos, si nos llamamos creyentes, es porque nosotros debemos meditar siempre en lo que dice la palabra de Dios.
Entonces es muy importante el conocimiento bíblico. Entonces, como vamos a hablar de la importancia de la Biblia, ¿qué creen que vamos a hablar el día de hoy? De la Biblia. Muchas gracias, hermano. Vamos a hablar de la Biblia. Entonces, si trae su Biblia como buen cristiano, como buen creyente, ábrala por favor en 2 Timoteo 3 del 14 al 17. Es como un jugador de fútbol que lleva a los partidos. El balón. Imagínense un futbolista o los futbolistas yendo allá a la cancha sin el balón. No tendría sentido. Entonces, si un cristiano no trae su Biblia, pues creo que tampoco tendría mucho sentido. 2 Timoteo 3, del 14 al 17. ¿Ya están ahí? Muy bueno. Dice, pero persiste tú. Recuerda que esto es una carta pastoral del apóstol Pablo. ¿A quién? Al joven predicador Timoteo. Pero le dice Pablo así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos habían leído esos versículos bíblicos? Yo creo que usted debería tenerlos en su Biblia rayaditos, marcaditos y sabérselo de memoria. Muy importante. Entonces lo primero que le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué significa persistir? Permanecer, perseverar. Entonces es un llamado para todos los creyentes. Pablo le está diciendo a Timoteo: persiste tú. Pero yo esta mañana, como pastor, como ministro del Evangelio, le digo a cada uno de ustedes: persistan por favor en el camino del Señor. No se dejen de congregar, no dejen de leer la Biblia, no dejen de alimentarse, porque si no persisten, créame que son cristianos que van a tener problemas. Y eso suele pasar cuando el cristiano es inconstante. ¿Qué pasa? Que entonces viene intermitentemente, no ora, no lee la Biblia, y créame que va a tener problemas. Muchos dirán: uy, el pastor sí cansa todas las veces dando con la misma retahíla, pero realmente es lo que nos habla la palabra de Dios. Entonces le dice Pablo a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido. O sea, y lo que estamos aprendiendo realmente es palabra de Dios. Tenemos que persistir, perseverar, permanecer en aquello que estamos aprendiendo. Y también le dice: y te persuadiste en lo que has aprendido. O sea, la doctrina que estamos aprendiendo, pues gloria a Dios que es una doctrina correcta. Entonces necesitamos aprender todos en cualquier carrera. Ahorita mi hija ya entró a la universidad y está en una etapa de aprendizaje. Y tiene que persistir, y tiene que estudiar, y tiene que leer libros, y tiene que mantener una disciplina para poder lograr que en 4 años y medio estamos diciendo: aquí tenemos a la doctora Manuela. Gloria a Dios por eso. Pero eso requiere un esfuerzo. Y pongo ese ejemplo porque así mismo es en la vida del creyente. Nosotros necesitamos persistir continuamente en el Evangelio para que todo realmente nos salga bien, para que podamos tener una mejor vida cristiana. Continúa diciéndole Pablo al joven Timoteo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Me gustó esto. Cuando estaba estudiando este mensaje el día de ayer, yo dije: oiga, dice que desde la niñez. O sea que lo que nos muestra la Biblia, o lo que nos muestra Pablo, es que el joven Timoteo había sido instruido ¿desde cuándo? Desde la niñez. Por eso la importancia de traer a nuestros hijos a la iglesia. Proverbios 22:6 dice: instruye al joven en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea que sí hay una gran importancia de nosotros traer a nuestros hijos a la iglesia. De pronto ellos se crucen de brazos, de pronto se molesten, de pronto no les guste, pero créanme que están sembrando el Evangelio, están sembrando realmente sabiduría en ellos. Lo que hace Andrea con sus hijos, traerlos al discipulado. Ellos vienen los miércoles, son muy juiciosos, vienen el día domingo al estudio bíblico y están aquí durante la reunión. O sea, créanme que cuando van a crecer, van a ser buenas personas a la sociedad, van a ser muy buenos creyentes.
porque es lo que nos dice realmente la palabra. Y eso le pasaba realmente a Timoteo, que desde la niñez, dice, ha sabido las sagradas escrituras, o sea que él las memorizaba, las aprendía, estaba aprendiendo acerca de la ley, de los profetas, de Moisés. Es lo que nos muestra realmente la palabra. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. O sea que cuando nosotros instruimos a nuestros hijos en el camino del Señor, realmente ellos se convierten en sabios. Y no esos sabios que de pronto pueden sacar la mejor universidad, sino esos sabios que nos habla la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, que es una sabiduría realmente enriquecedora, que no la van a encontrar ni en la mejor universidad, ni en Harvard, ni esas universidades que son muy mencionadas, lo van a encontrar, sino lo encontramos ¿a dónde? En la palabra de Dios. Entonces realmente nos van a hacer sabios para la salvación por la fe que es en María. No, por la salvación que es en los apóstoles, en los santos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Qué bonito que la misma palabra toda nos muestra que la salvación es únicamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Continuamos ahí, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y si dice que toda es, toda. O sea que ya tenemos un argumento bíblico para contrarrestar el argumento que tiene el mundo cuando nos dicen que es que la Biblia fue escrita por hombres. Claro que sí, fue escrita por hombres, fue impresa realmente por hombres, pero es una inspiración completa realmente de Dios. O sea que lo que podemos ver es que tenemos una garantía. Nos da la garantía de que a pesar de que haya sido escrita por hombres, es la inspiración completa de Dios. Gloria a Dios realmente por eso. Dice también que es útil para enseñar. En los discipulados, ¿qué libro manejamos para dar enseñanzas bíblicas, hermano Jaime? 100 años de soledad, el libro de Buda, de Confucio. No, utilizamos la escritura, la palabra de Dios. Por eso dice que es útil para enseñar. Es lo que hacemos en nuestros discipulados. Entonces aquí encontramos, me gusta que en los discipulados que hacemos los días miércoles y el día domingo, la hermana Andrea y Ana lo que nos dicen, oiga, yo no sabía que eso estaba en la palabra de Dios. Oiga, duré 10 años en tal congregación y allá jamás nos habían enseñado eso. Pero nosotros sí estamos sacando provecho, le estamos sacando la sustancia porque nos dice que la palabra es útil para enseñar. Entonces es muy fácil enseñar cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, porque nos alimentamos, nos retroalimentamos y lo que hacemos es hacer una exposición bíblica de la palabra de Dios. Pero dice que también es útil ¿para qué? Para redarguir. ¿Qué significará redarguir? Significa replicar algo en contra de un argumento. Y vuelvo y lo digo y lo he dicho siempre, el mundo tiene muchísimos argumentos. La ciencia tiene argumentos, pero la palabra de Dios contiene los argumentos de Dios, la respuesta de Dios. Por eso la importancia de la Biblia. Yo creo, mire, cuando estaba estudiando este mensaje yo decía, oiga, qué bonito poder instruir a la iglesia y que los creyentes de esta congregación sean educados en cuanto a la Biblia, que estudien la palabra de Dios, que al final de año hagamos una evaluación y digamos, oiga, ¿cómo han crecido estos hermanos? ¿Cómo han crecido en la palabra de Dios? Qué bonito y qué agradable realmente es eso. Démosle una pausa a los jóvenes para que salgan, griten. Estos jóvenes que están saliendo también van para la iglesia del Pastor Luis. Entonces qué bonito es que nosotros volvemos aquí, estamos hablando de redarguir, que nosotros podamos redarguir esos argumentos que tiene el mundo, que tiene la familia, con los argumentos de la palabra de Dios. No se trata de contender, ¿cierto? Ni de discutir con la familia, sino realmente poderles mostrar realmente el argumento bíblico. Y a mí sí que me gusta cuando tengo la oportunidad de predicar el evangelio, poder dar argumentos bíblicos, decir, oiga, la Biblia dice, oiga, escrito está. Cualquiera que sea el argumento, que nosotros podamos ir allá. Hace un par de semanas estuvimos en la inducción en la universidad donde estaba mi hija y me pareció algo paradójico que la persona que nos dio la inducción, una persona muy educada, muy amable, nos decía, bueno, aquí llegamos nosotros hasta cierto punto, porque cuando viene una persona, hablando del tema de la psicología, cuando una persona dice que se quiere morir, ¿a dónde lo remiten? A otro lugar.
a una clínica mental, porque ellos llegan hasta cierto punto. Y yo me sentía orgulloso dentro de mí y decía, oiga, nosotros estamos más allá que la psicología. No la menospreciamos porque es importante, pero la Biblia va más allá. Yo decía, oiga, qué bueno. Y casi que le digo a esa persona, bueno, cuando lleguen esos casos, por favor envíelos allá a Fontibón, a Casa Iglesia Familias en Cristo, y allá sí les decimos qué pasa cuando una persona tiene un pensamiento de estos, porque son argumentos que pone el diablo para acabar la vida de una persona. Y nosotros inmediatamente sacamos la espada de doble filo y les mostramos los argumentos realmente que tiene Dios. También la palabra es útil para corregir, pero a la gente no le gusta la corrección. ¿Y a quiénes corregimos? El pastor le toca corregir a los hermanos que a veces no vienen, ¿cierto? Como que llamarle la atención, nos toca corregirlos. También nos sirve para corregir a los hijos, también nos sirve para corregir a los falsos pastores y a los falsos maestros. Hace 8 días estábamos yendo a una corrección, porque necesitamos corregir lo que está completamente mal. Ese es el espejo de la palabra de Dios. Pero también dice que es útil para instruir en justicia. Cuando hablamos la palabra de Dios, estamos hablando la justicia de Dios, el justo juicio de Dios. En los discipulados del día miércoles estamos viendo los justos juicios de Dios. Los que no han venido se la están perdiendo, porque nos damos unos banquetes de palabra, interactuamos, hablamos, miramos lo que dice la palabra de Dios, y es algo realmente maravilloso. O sea, que nos sirve para instruir en justicia. Dice el versículo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, que sí podemos alcanzar una perfección realmente en el Señor. Dice, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, que sí hay un propósito para los cristianos, para los hermanos, para los líderes, para las personas que anhelan el obispado, para los que quieren un día predicar. Dice que sí hay un propósito para que sean enteramente preparados para toda buena obra. Entonces sí ve que sí, la importancia de la Biblia, la importancia de la palabra de Dios. Y algunos dirán, eso es para el pastor, eso es para el hermano Jaime, eso es para el hermano Gilbert. No, la importancia de la palabra de Dios es para quienes. Señálese usted mismo. Señálese. Hace 8 días estábamos en el mensaje, señalábamos al pastor, pero hoy estamos señalándonos cada uno de nosotros. O sea, que este mensaje es para cada persona que dice, yo soy cristiano, yo soy creyente. Y no se puede ser cristiano y no se puede ser creyente si la persona no habla conforme a lo que está realmente basado allí en la Escritura. Pero alguien dirá, ¿por qué debo regirme a las Escrituras? Porque realmente pues surgen, en estos mensajes surgen muchas preguntas. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es más o menos viva y más o menos eficaz. Es viva y eficaz. ¿Y sabe qué es viva? Más viva que usted y yo. La palabra nunca ha dejado de ser. O sea, la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea, que es contundente. O sea, que cuando nosotros ministramos el evangelio, realmente sabemos que es algo eficaz. No que titubeamos. Nosotros predicamos el evangelio y a veces quisiéramos que todos se convirtieran, ¿cierto, Mireya? Quisiéramos que todas las personas de una vez dieran el paso de fe, hicieran la oración de fe, vinieran a la iglesia, pero no suele pasar eso. Y a mí tuvo que pasar años para poder entender este principio. Nosotros hacemos lo bíblico, que es predicar el evangelio, y ya lo demás pues simplemente es responsabilidad de cada persona, pero sabemos que esa palabra es viva y es eficaz, y que a lo largo del tiempo va a dar su fruto, que en unos es más rápido, en otros es más demorado, pero la palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Alguna vez se ha cortado con esos bisturís? A mí sí que me pasa. Yo no sé manejar bisturís. Cada vez que utilizo el bisturí resulto cortado. Y eso que tiene un solo filo. Imagínense que dice que toda espada de doble filo, dice que penetra hasta partir el alma. Recuerde, para los estudiantes de psicología, que en el alma se aloja ¿qué? Los pensamientos del ser humano, las emociones. Y tú vas a encontrar allí eso y vas a poder asociar. Y tal vez muchos mensajes del papá pastor te van a servir también para aplicarlo realmente allí. Porque en el alma se alojan las emociones del ser humano. Pero hay personas que son simplemente emocionalistas, que son almáticas. Ay, hoy me siento bien. Ay, es que ya en esa iglesia me siento lo más de bien. Claro, pues cómo no se va a sentir bien si le ponen una buena silla, le ponen ambientación, le ponen aire acondicionado, le ponen muy buena música, muy buenas pantallas, y la gente dice, salí y me sentí lo más de bien. Pero realmente
sale esa persona a coger el bus a su cotidianidad y vuelve otra vez a lo mismo. Triste, aburrido, meditabundo, ¿cierto? Entonces, porque la persona realmente simplemente está alojando o prácticamente eso se está aplicando al alma de la persona. Pero recuerde que nosotros somos seres espirituales y nosotros, la palabra de Dios es aplicada no al alma únicamente, sino al espíritu, porque Dios es espíritu y habla de espíritu a espíritu. Dice también que parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace realmente la palabra. Ella penetra hasta lo más profundo de cada persona. Por eso vuelvo y le digo, cuando predicamos el evangelio, cuando evangelizamos, y hablando de evangelización, si Dios permite, el día sábado vamos a hacer una evangelización, vamos a distribuir los tratados bíblicos, vamos realmente a movernos, porque es algo que habla la palabra de Dios. Entonces realmente lo hacemos obviamente nosotros con esa confianza que realmente es la palabra de Dios, que no es la palabra de un hombre. Yo he tenido la oportunidad muchas veces, y más que todo cuando iba a Villavicencio, me gustaba ir a evangelizar a los parques. Y lo hacía con un gozo, con una alegría, porque nosotros sabemos el poder que hay en la palabra de Dios. De pronto allí en un parque hay una persona que está emocionalmente mal, que tiene problemas económicos, que tiene problemas sentimentales, que quiere acabar con su vida, que quiere ir y cometer un error. Entonces llega el poder de la palabra de Dios y realmente rompe. Por eso dice la palabra que penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, ella es viva, es eficaz. Pero la palabra de Dios tiene una característica, o la Biblia tiene una característica, es que su palabra permanece para siempre. En estos días, en semanas pasadas, han muerto personajes, a nivel mundial, personajes que son muy conocidos. Entonces las generaciones pasan, ¿cierto? Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, me refiero a que las generaciones pasan, las modas pasan, inclusive la vida del ser humano pasa, llega un momento, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si el Señor no ha venido en 200, 500 años, pues las personas de ese tiempo, los creyentes van a estar predicando la palabra, y nosotros ya estamos por allá, realmente en la presencia de Dios. Pero ahí la palabra, ¿qué pasa? Que ella permanecerá. Inclusive el mismo autor de esta palabra, el apóstol Pablo, hace más de 2000 años que escribió estas palabras, y hasta el día de hoy, pasados 2000 años, esta palabra es más viva y eficaz, y es más fresca que el periódico del día de mañana. ¿Por qué? Porque es la característica que tiene la Biblia, que tiene la palabra de Dios. También otra pregunta sería: ¿por qué debemos hacer énfasis en las Escrituras? Muy buena pregunta. Tito capítulo 3 versículo 8 y 9. Otra carta pastoral dice: palabra fiel ¿es cuál? Palabra fiel es esta. Y dice Pablo a Tito, dice: y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Dice el versículo 9: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Entonces le dice Pablo allí a Timoteo, dice que insistas con firmeza, o sea, significa sin titubeo, con autoridad de Dios. No es que vamos a predicar el evangelio, oiga, arrepiéntase, porque es que como que dice la Biblia como que si no, usted no se arrepiente, entonces como que usted va a perecer, va a ser condenado. No, hágalo con firmeza. Y cuando hablamos la verdad, pues la verdad tiene una característica, es que la verdad realmente rompe. Y hay gente que no le gusta la verdad y le choca la verdad, pero finalmente nosotros tenemos que hablar la verdad de Dios, insistir realmente con firmeza. Para los que creen en Dios, ¿cuántos creemos en Dios? Amén. Dice: procuren ocuparse ¿en qué? En buenas cosas. Dice: estas cosas son buenas y útiles a los hombres. O sea que la palabra de Dios es muy útil. Nosotros a veces somos los inútiles, perdónenme la expresión, porque no nos alimentamos de la fuente correcta, sino nos alimentamos de la fuente del mundo. A veces como cristianos nos suele pasar eso.
como que venimos a la iglesia, como que nos gusta lo que habla el pastor, pero por un momento nos salimos al ámbito del mundo, escuchamos las malas noticias, que viene una depresión, que la caída de la economía, que posiblemente otra pandemia y todas esas cosas, y como que, ¿qué pasa? Que nos desestabilizan. Pero entonces la palabra de Dios dice que ella es útil a los hombres. El versículo 9 también nos dice que evitemos las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque a veces son vanas y sin provecho. Hay personas que son contenciosas y siempre quieren, como dicen, y son astutos, como era la serpiente antigua, y son astutos para sacar de contexto cosas que dice la Biblia o para decir cosas que no dice la Biblia, y se vuelven astutos, y ellos lo que quieren es contender. Pero la misma Biblia nos dice que evitemos esas discusiones porque son vanas y sin provecho. Y nosotros tenemos el discernimiento cuando predicamos el evangelio y vemos que una persona es contenciosa o que realmente pues sabemos que es una persona realmente dura, pues ¿qué hacemos? Que simplemente pues no perdemos nuestro tiempo, sino pues vamos a otro lugar o vamos a otra persona. Palomita, dicen por ahí. Su palabra también es perfecta. ¿Sí creen eso? Más o menos, pastor. No, la palabra de Dios es perfecta, lo dice la misma Biblia. Salmos 19 del 7 al 8. Vamos a ver la perfección en la palabra. Esta mañana estábamos hablando en el estudio bíblico de la perfección de Dios, basados en el Salmo 119, donde dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19. Estaba hablando el hermano Jaime acerca del universo, de la creación del universo, y encontramos la perfección. Pero también aquí nos dice que la palabra de Dios es perfecta. Dice, la ley del Señor es perfecta. ¿Y qué hace? Que convierte el alma. O sea, convierte esas almas pecaminosas en esas almas realmente que aman al Señor. O sea, que si hay una conversión. Dice, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Quiere usted estar alegre? ¿Qué tiene que hacer? Meditar en la palabra de Dios. Cuando esté triste, cuando usted encuentre una persona que está triste, ojerosa, cansada y sin ilusiones, ¿qué debe hacer? Abrir la palabra de Dios y hablarle el evangelio de Dios, porque dice la palabra que alegra el corazón. Dice, el precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Hay personas que a veces los miramos a los ojos y en los ojos dicen todo, parecen un Giordano. ¿Sí recuerdas esos muñecos Giordano? Que esos ojos a todas horas llorosos y tristes, pero los podemos mirar a los ojos. Pero también dice que la palabra de Dios alumbra los ojos, y los ojos de un creyente deben ser esos ojos así hermosos como los del pastor. Ay, tan presumido el pastor, que destilen alegría. Que cómo están, que te preguntan cómo están, tú dices, no, bien, gracias al Señor. Sí, hay dificultades, pero estamos vivos, estamos agradecidos con el Señor, porque en medio de lo que está del medio ambiente, pues esta semana fue la misericordia de Dios, y ha llovido y ha hecho frío, y gloria a Dios por eso. Pero que estemos nosotros, que nuestros ojos aún destilen esa alegría. Pero si encontramos a un cristiano de esos inconstantes, ¿y cómo está? No, pues ahí, pastor, como cuando usted era pobre, llevado, pastor, debo 14 meses de renta. Ya parezco realmente ¿a quién? A don Ramón, 14 meses de renta. Continuemos. El alimento de los creyentes, ¿cuál es? La palabra. O sea que esto es vitamina pura. Hay personas que venden vitaminas de esas de Amway y bueno, esas cosas. Puede que funcionen, pero yo les voy a dar una vitamina mucho mejor. Mateo 4:4, una cita que creo que todos la debemos conocer. Dice, él respondiendo, ¿quién está hablando ahí? Jesús. Dice, él respondiendo dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos alimentaron esta mañana ese buen desayuno? Chocolatico, pancito, huevito frito, algunos tamal, ¿no? ¿Están bien o está mal? Entonces pues, desayunamos bien, y a veces ya estamos pensando en el almuerzo y luego en la cena, y siempre cuidamos nuestro cuerpo de que, cierto, de que no se vaya a enfermar. Asimismo deberíamos preocuparnos por nuestro espíritu, porque dice la palabra que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que nosotros encontramos muchos cristianos anoréxicos,
¿Sí conoce a los cristianos anorésicos? ¿Qué es la anorexia? Según la psicología, es el trastorno de la alimentación caracterizado por un temor intenso de aumentar de peso. Entonces hay cristianos anorésicos que no vienen a la iglesia y son todos raquíticos espiritualmente. Les pregunto a uno qué dice Génesis 1:1. Yo no sé, pastor. Como que, ¿por qué? Porque se vuelven anorésicos. Pero qué bonito es que nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios, y eso realmente se nota. Entonces a veces encontramos cristianos desnutridos, y perdóneme que le diga eso, pero sí que los hay, esos cristianos que son desnutridos, y así mismo pues es su vida. Pero eso sí, póngale la vitamina H, el chorizo, la chuleta, la chanfaina, la chunchulla, esos sí están gorditos. Uy, pastor, mire cómo estoy parece el libretón. ¿Recuerdan el libretón del Banco Caja Social? Así parece. Pero espiritualmente a veces estamos mal. También encontramos el propósito del libro, o sea que la Biblia tiene un propósito. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Saqué muchísimas citas y creo que son muy pocas para poder sustentar realmente este mensaje acerca de la importancia de la Biblia. Juan capítulo 20, dice la palabra: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, dice, las cuales no están escritas en el libro. Hay otro versículo que dice, no me acuerdo la cita exactamente, dice que si se hubieran escrito todas las cosas que el Señor hizo, no cabrían ni en los libros del mundo, en las bibliotecas. Pero las que sean escritas, las que sucedieron están escritas en el libro. Dice, pero estas se han escrito para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Si ve la importancia de meditar en la palabra de Dios, nos muestra que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios y que en Él tenemos vida eterna. Eso no es un cuento, no es una fábula, sino es algo real, algo que está escrito, y es la esperanza bendita que tiene el cristiano, que tiene el creyente, de saber que tiene una vida eterna. Y cuando dice eterna es que no tiene fin, que tarde que temprano vamos a partir, como dijo el hermano Darío Gómez, nadie es eterno en el mundo, pero tarde que temprano, el día que suceda eso, ¿qué pasa? Que vamos a pasar a la eternidad con el Señor. También la palabra limpia. Mi esposa, cuando vamos al supermercado, no puede faltar en el mercado, que es los detergentes, las cosas de aseo, porque a ella le gusta, o nos gusta realmente, la limpieza. Pero la palabra de Dios limpia, es un detergente espiritual y de los buenos. Pastor, usted está inventando. Salmos 119:9. Vamos a mirar ese detergente espiritual. Dice, esto va para los jovencitos: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con acción? Dice, no, con guardar tu palabra. Jóvenes, si ustedes quieren limpiar su camino, ¿qué tienen que hacer? Guardar la palabra. Y no me vaya a malinterpretar, no es que Fabián llegue ahorita de la casa y guarde la Biblia por allá debajo del colchón. El pastor dijo que guardara la palabra de Dios. No, ¿a dónde hay que guardarla? En el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia no se equivoca. Pero entonces alguno dirá, pastor, pero es que yo ya no estoy joven, mire, se me está cayendo el cabello, me salieron las pategallinas. Pero también hay para nosotros. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios. ¿Cómo estamos limpios? ¿Con el jabón Rexona? Por la palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sí ve la importancia de la palabra de Dios? Que ella nos limpia de la sociedad del mundo. Nosotros salimos de aquí despercudidos el día domingo, y comienza el lunes, y vienen las cosas, y viene el mundo, y viene el tráfico, y viene todo el estrés y todas las cosas. ¿Y qué pasa? Que nos ensuciamos, pero volvemos a la Biblia, volvemos a la iglesia, nos congregamos y volvemos a quedar limpieciticos. O sea, por eso debemos estar continuamente limpiándonos por medio de la palabra de Dios. El problema es cuando la gente deja de limpiarse, entonces empieza a percudir, ¿y qué pasa? Se empiezan a alejar. Ahorita precisamente estaba hablando con un señor acá enfrente que es un vecino, y él se congregaba en alguna, y le dije ahorita, antes de comenzar la reunión, y le dije, hermano, ¿te estás congregando? Dijo, no, pastor, ya hace mucho tiempo que no voy a la iglesia. Y le dije, ¿pero te vas a enfriar? Sí, pastor, sí, yo sé eso. Bueno, ¿y qué espera que no? Le dije, aquí están abiertas las puertas de la iglesia, cuando quieras venir, bienvenido. Porque eso le suele pasar a una persona que deja de congregarse. Mire, yo soy cansón en esto,
pero se lo digo por testimonio, llevamos más de 24 años en el Señor y jamás hemos dejado de congregarnos, jamás ha venido esa pereza espiritual, y mi esposa puede dar testimonio de esto, que fuimos a alguna iglesia, bueno, la doctrina era como chueca, listo, busquemos otro lugar, y que volvíamos a comenzar y volvíamos no importa, sigamos perseverando, congreguémonos, busquemos un lugar, hasta que finalmente pues el Señor nos dio el privilegio de comenzar, y comenzamos ¿a dónde? En la casa del hermano Ángel, ¿o no fue así? Él puede dar testimonio acerca de esto. Y continuamos perseverando, y salimos de allí y nos fuimos a un salón comunal, y salimos de ese salón comunal y nos fuimos allí a la casa del hermano Abelar, donde estuvimos 7 años, y hoy en día estamos acá. Pero es un privilegio el predicar el evangelio, el servir a Dios, el alistarse el día domingo. Ustedes saben, yo les he dicho a algunos o los que me conocen, yo todos los días el reloj me suena a las 4 de la mañana y tengo que salir por tarde a las 4:15, todos los días. Y el cansancio, a veces llego en la tarde y el cansancio, tengo que almorzar y dormir por ahí unas 2 horas, y creo que al hermano Gilbert también le pasa. Pero el día domingo es el día de gozo. A mí no me importa que tenga represado el cansancio de la semana, pero el día domingo muy a las 6:15 ya está el café listo. Mi esposa es muy madrugadora, me tiene el café, me levanto, doy los últimos vistazos al bosquejo, alisto mis cosas, me baño, me alisto y corra para la iglesia. Y aquí estamos a las 8 de la mañana con gozo, con alegría, limpiando, acomodando, esperando, asomándome a la puerta a ver a qué hora llegan los hermanos. Es un gozo y es un privilegio. Y cuando no vienen los hermanos, pues, ¿qué pasaría con el hermano Andrés que no vino el día de hoy? No, ahí sí está. Bueno, ¿cierto? Continuemos. Entonces nosotros estamos limpios por la palabra de Dios, pero la palabra de Dios también nos sirve como ejemplo. Es un gran ejemplo. ¿Quieres ser tú un ejemplo a la sociedad? Pues veamos lo que dice la palabra. 1 Corintios 10:11. Dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Y están qué? Escritas. ¿Pero para qué están escritas? Para amonestarnos. ¿Sí ve por qué el pastor molesta tanto? Porque tenemos que amonestar a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea que la palabra de Dios también es para amonestar al creyente. Y gloria a Dios porque hay amonestación. Si no hay amonestación, si no hay exhortación en la iglesia, créame que no va a haber edificación. Y va a ser no solamente los hermanos anorésicos, sino la iglesia anorésica y el pastor anorésico. Y hoy en día hay muchas de esas iglesias, y es triste decirlo, pero suele pasar que uno los escucha, porque a mí me gusta escuchar, y hay veces miro y cambio y digo, oiga, pero ¿qué está hablando ese hombre? Si no está hablando la palabra de Dios, o sea, no entiende la importancia de la palabra de Dios. Porque si queremos ser buenos predicadores, ¿qué tenemos que hacer? Leer la Biblia, hablar la Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que soy, y hago lo que la Biblia dice que haga. También la palabra de Dios es luz, pero no esa luz de Codensa que ahora es como bien mala y como que llega como bien cara. Miremos el Salmo 119, 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Y es una lámpara que nunca se le agotan las baterías. A veces vamos a los remates y compramos esas lámparas y alumbran eso incandescente. Y déjela por ahí guardada en la guantera unos 2-3 meses, y después la lámpara, eso ya como que ya no sirve. Pero la palabra de Dios nunca deja de ser. Es esa luz que siempre está alumbrando. Y tú la abres, ¿y qué pasa? Inmediatamente como que te alumbra, te refleja, te muestra lo que está mal. Por eso la importancia de la Biblia, de la palabra de Dios. Si todas las iglesias hablaran conforme a la palabra de Dios, créanme que serían iglesias conforme al corazón de Dios. Y habría cristianos nutridos, y habría muy buenos cristianos, y eso finalmente pues se va a notar ¿a dónde? Al interior de su familia, al interior de su trabajo, porque obviamente Jesús dijo que por su fruto los conoceríamos. Pero también surge una pregunta: ¿cómo estar seguros del contenido bíblico? ¿Sí? ¿Se han preguntado alguna vez eso? ¿Cómo yo puedo estar seguro que la Biblia es verdad y que no fue alterada? Pues la misma Biblia nos muestra, para los que cuestionan. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Dice: tenemos también la palabra profética más o menos segura. Más o menos segura. ¿Sí dice eso? La palabra profética más segura.
El pastor puede decir una palabra, una frase, pero siempre tenemos nosotros la palabra profética más segura. Dice, a la cual hacemos bien en estar atentos, así que no se me duerma, despiértese, esté atento a la palabra de Dios, porque dice que hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Está hablando ahí en 2 de Pedro acerca de las antorchas que alumbran en lugar oscuro. Posiblemente en esos tiempos bíblicos pues no había la luz eléctrica que tenemos hoy, entonces tenía que ser con antorchas, por eso está hablando de esa manera. Pero aparte de ser segura, es la verdad absoluta e infalible de Dios, y es la palabra de Dios, no es la palabra de un pontífice romano que dice algo y ya es ley. No, la palabra de Dios sí es absoluta e infalible. Juan 17:17. Le dije que tenía muchísimas citas bíblicas. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Tenemos certeza? ¿Tenemos garantía? ¿Tenemos confianza? ¿Sí? ¿Y por qué no leen la Biblia? Ayúdenme, ¿por qué no escudriñan la palabra de Dios? ¿Por qué no se disipulan? Sería una muy buena pregunta. Pero la Escritura también nos da esperanza en medio de este mundo cruel. Romanos 15:4, carta de Pablo a la iglesia de Roma, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos nosotros esperanza. O sea que cuando vemos la situación del mundo, cuando vemos la situación de una persona, por dura que sea la situación, ¿qué hacemos? Que lo consolamos por medio de las Escrituras para que esa persona tenga una esperanza de vida. Ese es el propósito realmente de las Escrituras, el propósito de la palabra. Por eso dice la palabra que alentados los unos a los otros con estas palabras. Yo también necesito ser alentado. Hay veces que yo pongo el mensaje diario que le pongo y alguno a veces me da una palabra o me saluda, entonces yo también necesito ser edificado y consolado. Pero es el propósito de la palabra de Dios, y esa palabra creo que muchos de ustedes se la reenvían a muchas personas, pero no es la autoría de una iglesia, sino es la palabra realmente de Dios. Pero aparte de darnos esperanza, también las Escrituras nos dan garantía acerca de la vida eterna. Primera de Juan 5:13. Vuelve y dice, el versículo anterior decía que las cosas se escribieron, y aquí dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces está hablando allí Juan, ¿a quién? A nosotros que creemos en el unigénito Hijo de Dios, para que nosotros sepamos realmente que tenemos esa vida eterna y para que creamos en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Significa perseverar, significa persistir, significa permanecer en la fe en Jesucristo. La fe cristiana no es para un tiempo, no es para ver cómo nos va, para ver si nos cambia la suerte, para ver si mi marido se porta mejor, para ver si mis hijos, como que no, la vida cristiana es ¿para cuándo? Para toda la vida, hasta que el Señor regrese o nosotros seamos llamados a su presencia. Esto no es un juego, y no vuelvan atrás. Mire, perseveremos en el camino del Señor. Una de mis oraciones principales es: Señor, guarda mi corazón, mi vida, que jamás nos podamos alejar de su palabra. Porque qué triste es encontrar personas que cuando dicen yo era cristiano, yo era líder de alabanza, yo era el pastor de una iglesia. Bueno, ¿y qué pasó? Porque nunca entendieron el propósito de la palabra de Dios, nunca entendieron el propósito de Dios. La vida cristiana a veces es de altibajos. Dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero dice que tenemos que confiar. Así que nuestra fe en el Señor no depende de las circunstancias, ni de cómo esté tu cuenta bancaria, ni de cómo estén tus finanzas, ni de cómo esté tu vida sentimental, porque el mundo se llena de argumentos. A veces llamamos a los hermanos que: oh, hermano, ¿cómo está? Es que llevamos echándolo de menos. Aún llega febrero, marzo y toca estarles deseando el feliz año. Feliz año, hermano, ¿cómo está en marzo? No, es que como lo vi desde no, pastor, es que no se imagina, es que bueno, y excusas tras excusas tras excusas. Y uno pues le duele, pues uno dice, bueno, son excusas
pero realmente no entienden el propósito realmente de Dios. Y bueno, pues oramos por esas personas que han dejado de congregarse, pues para que realmente pues el Señor tenga compasión y misericordia de cada uno de nosotros. También otra pregunta sería: ¿por qué debo escudriñar la Biblia? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué debemos leer la Biblia? Para crecer espiritualmente. ¿Quién da más? Ella nos enseña, correcto. Pues lo dice Juan 5:39 de esta manera, dice: escudriñar las escrituras. ¿Qué es escudriñar? Investigar, leer, meditar, indagar. Dice escudriñar las escrituras, dice porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y que ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces dice allí la carta que debemos escudriñar las escrituras. Y vuelvo y digo, no lo dice a una persona específica, ni a un pastor específico, ni a una iglesia específica, sino para todos los creyentes, porque ellas nos dan testimonio de Dios y sabemos que en ellas tenemos la vida eterna. Pero las escrituras también nos muestran a Jesús en el Antiguo Testamento, porque a veces leemos el Nuevo Testamento y obviamente pues la Biblia es cristocéntrica, pero el Nuevo Testamento también contundentemente nos habla de Jesús. Lucas 24:44. El hermano Darío Gómez, con Nadie es eterno en el mundo. Estamos amenizados, música de fondo. Lucas, no 24 Lucas, ¿no? Porque los de la prosperidad dicen no Lucas 24, sino caigan con 24 Lucas. Y la gente, amén, amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive? Cristo, y a su nombre. Lucas 24:44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando Jesús. Dice que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Si ha leído Deuteronomio? ¿Si ha leído los proverbios? ¿Si ha leído los salmos? Pues el mismo Jesús dice que allí se está hablando realmente de Él. O sea que la compasión, la misericordia, cuando leíamos esta mañana el Salmo 19, los cielos cuentan, es Jesús hablándonos a nosotros. Porque Jesús no fue creado, Él está desde antes de la fundación del mundo. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Él es Dios y lo está afirmando realmente Él. Esto no lo dijo Confucio, no lo dijo Mahoma. Ellos murieron y sus huesos están allá en sus tumbas, pero la tumba de Jesús está completamente vacía, porque Él resucitó según las escrituras y está a la diestra del Padre y ahora vive en medio nuestro. Que dice su palabra que donde hay dos o más en su nombre, allí está Él, y habita en los corazones de los creyentes. O sea que se cumple lo que dice Mateo 28, que dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El pastor no puede estar todos los días. A veces uno dice: ay, pastor, es que usted es todo ingrato, no me volvió a llamar. ¿Y cuando tú llamas al pastor a decirle: ¿cómo está, pastor? ¿Cómo está su vida, pastor? Pero a veces nos preocupamos porque somos egocentristas. Ay, yo no vuelvo por allá porque es el pastor, no me llama. No, yo todos los días les pongo un mensajito a todos, pensando en todos, en los hermanos de la iglesia, en las personas que apreciamos. ¿Para qué? Para que esa palabra sea de bendición en cada uno de ustedes. Pero su palabra también es fiel y verdadera. Veamos Apocalipsis 21:5. Muy fácil, el último libro de la Biblia. Apocalipsis 21:5 dice: y el que estaba sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? Dios, Dios el Padre, allí sentado en su trono, en su gloria. Dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, le dice a Juan: escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Y le está dando la revelación de las profecías del final de los tiempos. Y le dice: estas palabras son fieles y son verdaderas. O sea que tienen que acontecer. Quisiéramos decirle al mundo que todo va a estar bien, que tranquilos, que Petro se va a portar bien y que va a ser un buen presidente. Y eso no va a pasar. Veía anoche en noticias, estaban hablando del presidente de Colombia versus el presidente Nayib Bukele, que hoy son las elecciones en El Salvador. Posiblemente sea reelegido y ha sido duramente cuestionado, porque pasó de ser uno de los países más violentos del mundo a ser el país más seguro de Latinoamérica.
Y el presidente Petro diciendo, ay, no, pero es que ¿cómo va a tratar así a esas personas? O sea, defendiendo realmente a los delincuentes. Y es duro porque se ve que son cárceles estrictas, pero realmente El Salvador realmente ha sido salvado. Y es bonito cuando entrevistan a las personas y las personas dan fe, dan testimonio, de decir, oiga, sí, ahora sí podemos salir, hay por lo menos paz, hay libertad. Y eso solamente realmente se logra cuando está la justicia de Dios. Pero qué triste ver al presidente de Colombia haciendo unos comentarios malucos. Y van a salir un poco de presos de Ecuador que están allá condenados, y él los va a recibir a la primera y segunda línea, porque supuestamente el pensamiento de este gobierno es que los malos son los actores, y que los buenos, y que hay que perseguir a los buenos. Imagínense hasta dónde estamos llegando. Llaman a lo bueno malo y a lo malo llaman bueno. Esto es lo que tenemos. También por estos días, pues debido a las altas temperaturas que estamos viviendo, a lo que está viviendo pues nuestra nación, encontramos que el agua del alcantarillado de Bogotá sale turbia. ¿Cuánto le ha salido turbia? Yo abrí la llave y pensé que era frutiño. Dije, wow, y ahora envían frutiño por las tuberías de maracuyá. Frutiño de maracuyá. O sea que el agua está saliendo turbia, o sea que el agua no es pura. Y con desconfianza como que se la toma uno. Mi esposa me dijo, no, yo el arroz lo hice, compré agua de bolsa y hice, porque si no hubiera salido arroz atollado, arroz amarillo. Pero tenemos una ventaja, volviendo a la Biblia, que la palabra de Dios sí es pura. Esa sí la podemos consumir directica. Salmo 119, 140. Ya vamos concluyendo nuestra enseñanza del día de hoy. Dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Ojalá pudiéramos decir eso del agua del alcantarillado de Bogotá, que es sumamente pura. Pero lo decimos de la palabra de Dios, sumamente pura es tu palabra. Y me gusta lo que dice el salmista, y la ama tu siervo. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Amén. De todo su corazón. Que digan, no, es que yo amo la palabra de Dios, vivo por la palabra de Dios, no puedo pasar un día sin leer la palabra de Dios. Ese es el que ama la palabra de Dios. Hágalo, mire, yo lo hago todos los días, y no porque sea el pastor, sino porque me agrada los estudios bíblicos. Diariamente escucho un mensaje, abro mi Biblia, cuando les mando ese mensaje estoy mirando que eso no es que control C, control B. Ay, el pastor pues coge una página y se copia por allá, no. Busco el versículo y lo que hago es dar una pequeña explicación. Y entonces, primeramente, yo soy el que me estoy alimentando diariamente de la palabra de Dios. La ama tu siervo. Salmo 119, 97. Vuelve y dice el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Eso debería decirlo todo cristiano. Oh, cuánto amo yo la palabra de Dios. Oh, cuánto amo yo venir a los discipulados. Cuánto amo yo el venir a la iglesia, el venir a la casa de Dios. Cuánto amo yo tu ley. Dice, de vez en cuando es ella mi meditación. Cada 15 días es ella mi meditación. ¿Cómo? Todo el día es ella mi meditación. Tú puedes estar cocinando, puedes estar en tu trabajo, pero puedes estar meditando en la palabra de Dios. La meditación sí es bíblica, no la meditación trascendental, ¿no? Lo que hacen los budistas y bueno, otras religiones que meditan. No, podemos meditar en la palabra de Dios. Tú puedes ir en el Transmilenio, en el transporte, en tu carro, y puedes ir meditando en la palabra de Dios. Cuando yo ocupaba el cargo que actualmente tiene Charlie en esa empresa donde trabaja Charlie, yo me iba de aquí a veces a Pacho y me escribía unos 4 o 5 versículos y me iba todo el camino repitiéndolo en mi mente, repitiéndolo, y de para arriba otra vez repitiéndolo hasta que me aprendía los versículos. Y me gusta esforzarme y me gusta hacerlo, y lo practicaba mucho en esa forma. No lo leía porque pues si me ponía a leer en el bus me daba mareo y terminaba llamando a Hugo ahí dentro del bus, porque a veces me pasaba esas curvas que hay allá para Pacho, entonces eso lo sacudía el bus de un lado, lo sacudía para otro, el huevo iba a parar por acá, el chocolate por allá, pero iba meditando en la palabra de Dios. Por eso dice el salmista, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Ama las escrituras? ¿Te deleita realmente en las escrituras? ¿Sí ve la importancia de la Biblia? La importancia de la palabra de Dios. No es que el pastor quiera fregar,
no es que el pastor quiera molestar, sino que es la importancia que tenemos como iglesia, como ministros, como creyentes acerca de las Escrituras. Por eso Dios quiera y Dios permita que cada uno de ustedes, que pase al pasar del tiempo, cada uno crezca más en el conocimiento de la palabra de Dios. Y qué bonito es cuando hablamos con ustedes, con algunos de ustedes, y ustedes citan la Biblia. A uno le da alegría, ¿cierto, hermano Jaime? Uno dice, oiga, no fue en vano la clase, porque algo está aprendiendo el hermano, por lo menos está citando el versículo. Pues está confundiendo a Lucas con Marcos y a Marcos con Juan, y a Timoteo con Pedro y Pedro, ¿sí? No importa. Tengo un amigo que le pasa mucho eso. Es cristiano, pero él confunde los personajes bíblicos. Y dice, no, que no, el arca de Moisés, habla, refiriéndose pues al diluvio, ¿no? Y cosas así, pero uno le entiende. Última cita bíblica, últimas citas, beneficios de la meditación bíblica. Salmos 1, del 1 al 3, para ver que si hay unos beneficios cuando meditamos en la palabra de Dios. ¿Qué es bienaventurado? Dichoso, contento, feliz. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Hoy en día, ¿cómo son los consejos del mundo? Malos, perversos. Cuando ve uno esas bandas delincuenciales, ¿cierto? Y los cogen y algunos terminan muertos porque estuvieron en consejo de malos. Pero nosotros, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Dice, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado. Dice, sino que ¿qué? En la ley del Señor está su delicia. En la ley de Dios está la delicia. O sea, ¿a cuántos, si le preguntara ahorita la comida favorita de cada uno de ustedes, alguno me diría, pastor, a mí me gusta la chuleta, las costillitas de cerdo, ¿cierto? El churrasco, a mí me gusta el churrasco. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, está nuestra delicia. O sea que nos deleitamos realmente en ella. Dice, y en su ley medita de día y de noche. Lo que nos decía el versículo anterior, todo el día se llama mi meditación. Aquí dice que en su ley medita de día y de noche. O sea que no te conformes con venir a la iglesia 1 hora al día domingo, o tal vez 2 horas, o venir a un discipulado de día y de noche. Manténla ahí en la mesa de noche, la cristomicina. Saque un poco de medicamento, porque a veces va uno a casas y las mesitas de noche de los abuelos están llenas de medicamentos. Pues coloque la palabra de Dios, que es la cristomicina, y consúmala de día y de noche, y le va a hacer efecto y va a ser de bendición la vida de cada uno de nosotros. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Está hablando de un verdadero creyente, de un cristiano genuino. Pero mire el efecto, o mire el beneficio. Dice, será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas. Cuando hemos ido al campo, ¿cierto? Muchos, y vamos al río y encontramos árboles que están a la orilla del río. ¿Cómo son esos árboles? Hermosos, frondosos. Pero cuando vamos a árboles por allá en el desierto, por allá todos secos, como que le da a uno como tristeza, pues a veces son muchos cristianos, a veces son secos, pero dice la palabra que cuando meditamos en su palabra, en la Biblia de noche, seremos como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuánto le gusta la prosperidad? Pastor, amén, gloria a Dios. Pues aquí hay una clave. Cuando somos como esos árboles plantados, dice que todo lo que hacemos prosperará. Y está hablando de las cosas espirituales, pero también hace una analogía de las cosas físicas, porque obviamente el cristiano, el creyente, que es un buen cristiano, que lee, que es fiel a Dios, pues realmente eso se debe notar. La persona debe ser una persona trabajadora, con esfuerzo, con trabajo. Pero a veces vemos personas en el pueblo de Dios que viven realmente pues en condiciones deplorables, y obviamente pues no podemos ponerlos a todos como dicen en una misma línea, pero hay personas que son indiligentes, que son perezosos, que son flojos. Ay, pastor, qué pereza. Hermano, madruga a trabajar. Pasó un día de una de las iglesias del centro, me llamó el pastor José y me recomendó a uno de los músicos. Imagínense, uno de los músicos me dijo, le recomiendo un trabajo para este joven. Y yo, bueno, listo. Y lo llamé al rato, pastor, dígale al joven que se venga, que lo necesitan allí para trabajar. Y fue y trabajó 3 días y no volvió.
que porque el trabajo era pesado, que era muy duro, que le quedaba muy lejos, y vive una situación deplorable. ¿Sí ve? Entonces a veces le echan la culpa ahí sí a Dios. Ay, Dios, pero ¿por qué no me va bien si yo voy a la iglesia y yo toco el piano? No es acá, ¿no? Estoy hablando de la iglesia de allá, porque Andrés me mira, pastor, ¿qué tienes conmigo? No. Sino a veces suele pasar eso. Con personas se encuentran uno en diferentes iglesias y son realmente flojos. Todo en la vida requiere un esfuerzo, un sacrificio. Tenemos que esforzarnos, ser valientes, es lo que dice la palabra de Dios. Por eso damos gracias a Dios, porque tenemos que madrugar a trabajar y no madrugar a buscar trabajo. Entonces el trabajo es una bendición, no como la canción que dice que el trabajo Dios lo hizo como castigo. Y bueno, lo que dice el mundo, no, el trabajo es una bendición. Medita en la palabra de Dios. Y por último encontramos que la Biblia nos da paz. ¿A cuánto les gusta la paz? Pero no esa paz de la ONU, una falsa paz, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando pierda la paz, vea el Salmo 119, 165. Dice la palabra de Dios, mucha paz, mucha. Cuando dice mucha, ¿qué es? En abundancia. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, mucha paz tienen los que meditan la palabra de Dios, mucha paz tienen los que les gusta escudriñar Biblia, los que les gusta aprender Biblia, tienen mucha paz y no hay para ellos tropiezo. Si no quieres tropezar, ¿qué tienes que hacer? Aquí está la clave, aquí está la fuente. Y concluyo este breve mensaje, pero sustancioso mensaje, yo creo, con Colosenses 3:16. ¿Cuántos hasta este momento han sido edificados por medio de la palabra de Dios? Por medio de la Biblia. Entonces, si ves la importancia de la Biblia, entonces en 8 días venga juicioso con su Biblia, que si yo le miro su Biblia tenga que estar así rayadita, llena de resaltador, llena de lápiz, llena de esfero. Entre más sucia esté esa Biblia, ¿sabe qué va a pasar? Más limpio va a estar nuestro corazón. Entre más sucia esté la Biblia, vamos a tener una mejor paz. Entre más sucia esté la palabra, esa Biblia, realmente pues vamos a ser conforme a la palabra de Dios. Pero no solamente en el Salmo 91, ¿no? Porque alguno me invitará y allá eso espiritual tiene la Biblia ya abierta en el Salmo 91 y esas páginas están negras, pero el polvo que cae, y el resto de la Biblia está como limpiecitica, nuevecitica. No, eso no funciona de esa manera. Funciona es cuando nosotros la meditamos. Colosenses 3:16, para concluir la enseñanza del día de hoy y la recomendación que le puedo dar para concluir el mensaje. Dice, la palabra de Cristo more en escasez, more en abundancia en el pastor, more en abundancia en los estudiantes bíblicos. Diga, more en abundancia ¿en quién? En nosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Más claro? Imposible. No hay que ser teólogo, no hay que ser un estudiante realmente de teología para poder entender estos principios bíblicos que son básicos, que podíamos fácilmente darlos en un discipulado. Si llega una persona por primera vez a la iglesia, podemos coger todo esto y cualquiera de ustedes puede instruir a esta persona. Y es lo que proyectamos y lo que queremos hacer, que no nos volvamos dependientes de un pastor o de una persona, sino que si llega una persona a la iglesia, cualquier persona que esté preparada y capacitada pueda coger estos versículos e instruir allí a nuevos creyentes. Así que póngase sobre sus pies. Vamos a terminar en oración de agradecimiento a nuestro Señor por este día. Creo que hay muchos motivos para vivir agradecidos. Yo soy uno de los agradecidos con Dios por la vida que me da, por su compasión, por su misericordia, por la salud, por mi esposa, por mis hijos, por mis suegros, por mi madre, por mis hermanos, por los hermanos de la iglesia, por cada uno de ustedes. Tenemos muchos motivos para estar agradecidos por el privilegio de traer el día de hoy un mensaje, y un mensaje bíblico. Antes me preocupaba qué iba a predicar, qué iba a enseñar, pero a veces solo es abrir la Biblia y la Biblia nos muestra realmente las verdades de Dios. Padre Dios, en esta mañana, Señor,
Te damos gracias por tu palabra. Reconocemos, Señor, que muchas veces somos flojos para leer tu palabra, Dios, pero hoy te pedimos perdón. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento a tu palabra, que podamos meditar en ella, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Dios. Te lo pedimos en esta mañana.